ciegos nuestros ojos, se seca su venida, se oyen ya los pasos del hombre que se aproxima. Hasta ver aún nos queda anunciar a fuego gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias le damos al Señor por un sábado más aquí estar en su santa casa de adoración. Gracias le damos por su infinita bondad, por el cuidado que Él ha tenido para con nosotros durante esta semana. Gracias le damos al Señor porque aún en medio de la adversidad Él está nuestro. Quiero extenderle a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. También quiero extenderle una cordial bienvenida a los hermanos que también en estos momentos están conectados para escuchar la palabra de Dios y que cada sábado nos siguen a través de la Iglesia Adventista Libre Maranata, también en YouTube, para poder estudiar juntos estos temas de vital importancia que nos ayudarán a acercarnos más al Señor y a prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos vamos a tener unas palabras de oración para que el Espíritu Santo nos guíe en el tema que hoy vamos a tratar. El tema que hoy vamos a tratar es el zarandeo, pero visto desde otra perspectiva. Quiero compartir con ustedes algunas cosas interesantes que he podido estudiar acerca del tema del zarandeo. Nosotros hemos escuchado mucho acerca del tema del zarandeo. Hemos escuchado mucho. Y de hecho, la mayoría de las predicaciones que hemos escuchado, prácticamente los pastores o los predicadores lo que dicen es prácticamente casi lo mismo. Pero estudiando un poquitico la palabra de Dios, encontré algunas cosas muy interesantes que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y es por eso que en estos momentos les invito a todos aquellos que puedan, vamos a arrodillarnos para tener unas palabras de oración para que el Señor nos guíe en este interesante tema. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos para estudiar, Señor, este importante tema. Padre Santo, permite que tu Espíritu en estos momentos me use, como siempre lo ha hecho, para exponer tu palabra con poder y gracia, Padre. Permite que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón, el control de todo mi ser, que yo pueda quedar bajo el control del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo también tome el control de mis labios y que sea Él el que habla a través de mí la palabra bien dicha como conviene, Señor. Abre los corazones de cada uno de mis hermanos, pero también abre nuestro entendimiento para poder comprender el zarandeo desde esta nueva perspectiva que vamos a presentar, Señor. Nuestro objetivo no es crear controversia. Nuestro objetivo es estudiar y seguir buscando con más ahínco la verdad y esas preciosas gemas que aún todavía están escondidas en tu santa palabra y que tú quieres que por medio de un espíritu concienzudo, escudriñando tu palabra, podamos encontrar con la dirección de tu Santo Espíritu estas gemas preciosas, Señor, que aún necesitan ser descubiertas. Quédate en medio nuestro, Padre Santo. Cúbrenos con tu manto de justicia. Bendícenos ahora al abrir tu palabra y por favor, háblanos, ya que te lo imploramos en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. Mis queridos hermanos, lo que vamos a hablar hoy en cuanto al zarandeo visto desde otra perspectiva. ¿Por qué visto desde otra perspectiva? Miren, la perspectiva que siempre nos han hablado del zarandeo, que siempre lo hemos escuchado, es que antes del cierre de la gracia va a haber un zarandeo dentro del pueblo de Dios, o sea, la iglesia adventista, donde todas las personas, todos los cristianos malos van a salir completamente del cuerpo oficial de la iglesia adventista. Van a salir todos. Solamente dentro de la iglesia van a quedar los buenos. Y que esos buenos que queden, Dios va a derramar la lluvia tardía sobre este grupo, y este grupo va a pregonar el mensaje del tercer ángel, el último mensaje a este mundo. Multitudes se van a convertir, van a entrar a la iglesia, y después, bueno, se cierra la gracia, y después que se cierre la gracia, entonces que esté completado el número de los sellados, los 144,000, se cierra la gracia y comienzan a caer las 7 plagas. Pero noten que el zarandeo lo ubican que antes que se reciba la lluvia tardía y el pueblo de Dios sea sellado, primero tiene que haber un zarandeo. Todos los malos dentro de la iglesia van a salir. Pastores, ministros, laicos, todo el mundo, todo el que sea mal, o sea, todo cristiano que sea, vamos a ponerlo desde esta perspectiva, que forme parte de la paja, todos van a salir completamente, todos. No sé de qué manera, pero de alguna manera se creen que todos van a salir. Y que entonces los buenos que se queden van a recibir la lluvia tardía, van a predicar el fuerte pregón, van a recibir el sello de Dios y la gracia se va a cerrar. Vamos a ver ahora el zarandeo desde otra perspectiva. Porque según el zarandeo, cuando tomamos, por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña, ustedes saben lo que es una criba. Una criba es un instrumento cuadrado de madera que abajo tiene una malla, y entonces cuando las personas echaban, por ejemplo, el grano de trigo y empezaban a removerlo, el grano se partía, la paja salía, y entonces la paja caía o con el viento se la llevaba, pero solamente lo que quedaba en la criba era el grano. Y es por eso que de ahí tomamos la palabra el zarandeo. Es interesante que la mensajera del Señor muchas veces utiliza en sus escritos la palabra zarandeo, que en inglés es sift, pero otras veces ella utiliza la palabra para referirse al zarandeo como shaking. Shaking es como temblor, como algo que usted mueve. Por ejemplo, cuando usted coge un jugo que dice que tiene que agitarlo y en el jugo usted le hace así y lo agita para que se mezcle bien, eso es un shaking. Ella utiliza estas dos palabras en inglés. Ahora, vamos a verlo desde otra perspectiva, y no quisiera que esta perspectiva que la vamos a ver, no piensen que es mi posición oficial. No, es algo que he estudiado, que quiero compartir con ustedes, porque nuestro objetivo es unir criterios y sacar a flote la verdad en todo su esplendor. Para eso vamos a la palabra de Dios, y lo primero que hoy vamos a ver en la palabra de Dios es Amós, en el libro de Amós, capítulo 9, el versículo 9. Amós, capítulo 9, el versículo 9. Miren lo que dice Amós, capítulo 9, versículo 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel, que es la casa de Israel, el pueblo de Dios, sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra.
Ahora, cuando nosotros vamos al libro de Amós, vemos que el profeta Amós fue un profeta que fue llamado por Dios y que bajo el reinado del rey Josías en Judá y el rey Jeroboam II, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios en Amós 1:1, fue bajo estos dos reinados que el profeta Amós ejerció su ministerio. Vamos a buscar Amós 1:1. Dice Amós 1:1, las palabras de Amós que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Recordemos que en el pueblo de Israel, porque Amós ejerció su ministerio en las tribus del norte, recordemos que el pueblo de Israel se había dividido, el reinado se había dividido, 10 tribus para el norte y las 2 tribus para el sur. Entonces, él ejerció su ministerio en las tribus del norte bajo el reinado del rey Josías en Judá y bajo el reinado de Jeroboam II en Israel. Pero él ejerció su ministerio en Israel. Ahora, ¿cómo era la situación dentro del pueblo de Israel cuando Amós ejerció su ministerio? ¿Cómo era? Vamos a ver qué dice Primera de Reyes. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes. El capítulo 12. Dice el versículo 25. Primera de Reyes 12:25. Y reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Peniel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y entonces el versículo 33, en el versículo 33 dice: sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días, a los 15 del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, él reedificó Siquén, él reedificó el altar, él inventó una fiesta, pero la fiesta que él inventó no era una fiesta que era mandada por Dios. De hecho, la palabra de Dios dice en el versículo 28 del mismo capítulo: y habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y el uno lo puso en Betel y el otro lo puso en Dan. Y dice el verso 30, y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno aún hasta Dan. O sea, Jeroboam había reedificado el altar, pero hizo 2 becerros de oro. Uno lo puso en Dan y el otro lo puso en Betel. La idolatría había proliferado dentro del pueblo de Israel. Entonces ahora Dios manda llamar a Amós para que Amós amoneste al pueblo en contra de esa idolatría. Noten que cuando usted lee el libro de Amós, ya empezando desde el primer capítulo, a partir del versículo 2, Amós empieza a dar mensajes de castigo a todas las regiones alrededor de Judá y de Israel. Por ejemplo, él da mensajes de castigo para Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab, también para Judá e Israel, porque el pueblo se había prostituido tras dioses ajenos. Y ahora el pueblo, en su terquedad, no quería escuchar los consejos, la palabra que Dios había enviado a través de Amós. Y es por eso que entonces cuando vamos al capítulo 9, el versículo 9,
Dios dice, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en la tierra. Ahora, ¿de qué manera Dios iba a zarandear la casa de Israel? Dios no la iba a zarandear como nosotros tenemos en nuestra mente, que siempre nos han enseñado de que Dios va a sacar a todos los malos del pueblo de Israel para que los malos se vayan por ahí para el mundo y va a dejar solamente a los buenos. ¿De qué manera Dios castigaba al pueblo cuando el pueblo hacía lo malo delante de los ojos de Jehová? ¿De qué manera? Iban cautivos por otras naciones, pero ante esa cautividad, porque iban cautivos los que quedaban vivos. Pero antes, ¿qué era lo que sucedía? Venía espada, venían castigos. Noten que ahora miren lo que dice el versículo 10. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercarán y nos alcanzará el mal. La pregunta es, ¿de qué manera Dios zarandeó a su pueblo? Trayendo espada. Significa, mis queridos hermanos, que el zarandeo es destrucción, es castigo, es juicio de Dios sobre los pecadores. Y miren lo que dice la mensajera del Señor comentando en cuanto a Amós. Dice, he aquí los ojos del Señor Jehová están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la haz de la tierra. La pregunta es, para ustedes, ¿qué significa la palabra asolar? Destrucción. Es como no dejar nada vivo. Eso se llama asolar. Y yo lo asolaré de la haz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. Siempre recordemos que cada vez que al pueblo de Dios venían juicios de Dios, Dios siempre dejaba un pequeño remanente. Dios siempre dejaba un pequeño remanente. Dice Jehová, porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel, ahora la hermana Guay está citando Amós 9:9, sea zarandeada entre todas las gentes, como se zarandea el grano en un arnero y no cae un granito en la tierra. Y ahora ella dice, a cuchillo morirán todos que los pecadores de mi pueblo, que dicen no se acercarán y nos alcanzará el mal. Ella está citando Amós 9 y 10. Sin embargo, me llama poderosamente la atención que cuando usted lee los primeros versículos del capítulo 9, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, todo lo que se habla ahí es desastre y destrucción que iba a venir para el pueblo. ¿De qué manera Dios entonces zarandeó a su pueblo? Trayendo muerte, caos y destrucción. Miren lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Profetas y Reyes, página 217, párrafo 1. Como 2 años más tarde, Samaria fue cercada por las huestes de Asiria. Las 10 tribus del norte fueron invadidas por Asiria y se llevaron cautivos para Siria. Las otras 2 tribus del sur, Judá, fueron invadidas por Babilonia y se llevaron cautivos para Babilonia, que en esa cautividad para Babilonia, cuando Nabucodonosor invadió Judá, ahí fue donde se llevaron deportados para Babilonia a Daniel y sus amigos. Sigue, bajo Salmanasar, y en el sitio que siguió, miren de qué manera Dios zarandeó a su pueblo. Multitudes perecieron como miserablemente ¿de qué? De hambre y enfermedad. El que no se murió de hambre, se murió de enfermedad. Y el que no murió de hambre ni de enfermedad, murió por la espada. Dice, cayeron la ciudad y ¿qué más?
y la nación completa. Y el quebrantado remanente de las 10 tribus fue llevado cautivo y disperso por las provincias del reino de Asirio. A mí me choca un poco, mis queridos hermanos, me choca un poco. Y después yo les voy a explicar por qué. Cuando a mí alguien me dice el zarandeo, ahora cuando venga el zarandeo, todos los malos, los cristianos malos dentro de la iglesia adventista, todos van a salir. Y cuando hablamos cristianos malos, estamos hablando todo. Estamos hablando de pastor, estamos hablando de administradores, estamos hablando de presidentes de campo, secretarios de campo, hasta el último que se siente en el banco de la iglesia. Todos los malos van a salir. Me llama poderosamente la atención que en esta teoría del zarandeo, siempre que Dios dejaba un remanente, como un remanente que quedó, que se llevó cautivo, eran más los malos pecadores que morían, y entonces el remanente que quedaba era algo minúsculo. Y después yo le voy a decir por qué yo tengo problemas con esta interpretación que siempre nos han dicho así. La segunda evidencia que nosotros vamos a ver acerca del zarandeo. Vamos a buscar Isaías 30:28. Vamos a buscar Isaías 30:28. Miren lo que dice Isaías 30:28 aquí en la pantalla. Su aliento, cuanto, recordemos que Amós 9:9 hablaba del zarandeo del pueblo de Dios. Ahora, aquí Isaías 30:28 habla de un zarandeo, pero no del pueblo de Dios, sino de todas las naciones. Ahora, vamos a ver cómo Dios va a zarandear todas las naciones. Dice, su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear ¿a qué? ¿A quiénes? A las naciones. ¿Con qué? Con criba de destrucción. La criba es el instrumento que usaban los israelitas para zarandear el grano de trigo, para separar el trigo de la cizaña. Entonces, dice, para zarandear a las naciones con criba. ¿Pero qué tipo de criba? Destrucción. Significa que el zarandeo que Dios va a hacer a las naciones, Dios va a destruir a las naciones de la tierra. Ahora, ¿para cuándo está reservada esa destrucción de las naciones? ¿Para cuándo? Para después que se cierre la gracia. Sigue diciendo, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles errar. Va a haber una destrucción final de todas las naciones. Pero ¿cómo Dios va a hacer esta destrucción? Con criba de destrucción. Ahora, ¿cuáles son los medios que Dios va a utilizar para castigar a este mundo después que la gracia se cierre? ¿Qué es lo que sale del santuario celestial? 7 ángeles que tienen que, cada uno tiene una copa, y cada copa, ¿qué es lo que contiene? Plagas de Dios sobre este mundo. Y esas plagas de Dios lo que van a hacer es destruir a todas las naciones. Entonces, yo creo que como pueblo de Dios deberíamos de pensar que el zarandeo, mirando estos dos textos, no es más que destrucción de todos los pecadores. Noten que en Amós 9:9, Dios, en el versículo 9, Dios va a zarandear a las naciones. Y el versículo
10, Dios dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. Pero ahora, ¿por qué Dios destruye a las naciones con criba de destrucción? Porque todas estas naciones, aquellos que no hayan aceptado a Jesús como su salvador personal, van a ser destruidos. No va a haber una misericordia prolongada para que ellos se queden vivos. No, después que la gracia se cierre, ya la sentencia ha sido dada sobre este mundo. Ya el caso de cada uno habrá sido decidido. Los que aceptaron a Cristo obtendrán el sello de Dios y serán protegidos de las terribles plagas que han de venir a este mundo. Pero los que no tengan el sello de Dios van a sufrir los peores azotes que jamás y nunca han caído sobre la tierra. De hecho, la mensajera del Señor describe esos tiempos finales que ella dice que no hay pluma humana, hablando pluma de escribir, que no hay pluma humana que describa las escenas terribles que van a suceder cuando la gracia se cierre. Pero también en otro escrito ella dice que no va a haber bálsamo humano que pueda, hermanos, aliviar la angustia que el ser humano va a tener durante estas escenas terribles de destrucción. Me llama poderosamente la atención que el pastor Herbert Douglas escribió un libro que se llama La Mensajera del Señor, y en los capítulos finales él habla del zarandeo final, y en ese libro, en ese capítulo, él habla de dos posibles zarandeos. Él dice que desde el pecado entró a este mundo, los cristianos hemos sido zarandeados por pruebas, hemos sido probados. O sea, ustedes saben que nosotros los cristianos pasamos por pruebas porque nuestra fe es probada, y que esa prueba es como un zarandeo. Pero en su libro también él habla de un segundo zarandeo, que es el zarandeo final, que es la destrucción completa de todos los malos. Miren lo que dice la mensajera del Señor comentando Isaías 30:28. Patriarcas y Profetas, página 270, párrafo 6. La soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Zacarías 10:11. Dice, esto se aplica no solo a las naciones que se levantaron contra Dios en los tiempos antiguos. Eso es ella comentando Isaías 30:28, donde dice de que Dios va a destruir a todas las naciones. Ella dice, sino también a las naciones de hoy que no cumplen el propósito divino. En el día de las recompensas finales, ¿cuándo será esa recompensa? ¿Antes del cierre de la gracia o después del cierre de la gracia? Después del cierre de la gracia. De hecho, cuando la gracia se cierre y concluya el juicio investigador, el juicio de los vivos en el cielo, y la gracia se cierre y empiecen a caer las plagas, esas plagas sobre los impíos, esa es su recompensa. Esa es la recompensa de los impíos. Pero a los siervos de Dios, que tengamos el sello de Dios, las plagas no nos va a tocar, hermanos. Las plagas no nos va a tocar. Porque ya el hecho de que tengamos el sello de Dios, ese sello de Dios denota que ya tenemos el derecho a la inmortalidad, a la vida eterna. Estaremos vivos hasta la venida de Cristo Jesús. Entonces, miren lo que dice. En el día de las recompensas finales, cuando el juez justo de toda la tierra haya de zarandear la gente, Isaías 30:28. Entonces ahora la mensajera del Señor ubica este zarandeo final después del cierre de la gracia. El zarandeo final, que es la destrucción. Dice, y se deje entrar en la ciudad de Dios a los que guardaron la verdad. Las bóvedas del cielo repercutirán con los cantos triunfantes de los redimidos. Entonces,
El zarandeo, visto desde otra perspectiva, podemos entender que representa destrucción, pero la mensajera del Señor lo ubica después del cierre de la gracia. Yo les voy a hacer a ustedes una pregunta, pero vamos ahora a ver este otro texto de la palabra de Dios, Lucas 22:31. Lucas 22:31. ¿Qué dice Lucas 22:31? Aquí en la pantalla. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Sabe que cuando yo estuve mirando este texto en el original griego dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso, porque recordemos que cuando Satanás va a tocar un hijo de Dios, Satanás tiene que pedir permiso primero. Así lo dice el texto original, no dice os ha reclamado. En el texto original en griego dice Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. O sea, esta palabra zarandeados está en plural. O sea, en pocas palabras, Cristo le dice a Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearlo a todos ustedes, a los 12. Si nosotros desde la perspectiva adventista entendemos que en el zarandeo Dios va a sacar a todos los malos y va a dejar los buenos, si lo ponemos de esa perspectiva, ¿ustedes creen que Satanás iba a sacar a Pedro, a Juan, a Marcos, a los apóstoles, los iba a sacar, o sea, de la naciente iglesia, a los buenos los iba a sacar y iba a dejar a los malos a cargo de la iglesia? ¿De qué manera Satanás zarandeó a los apóstoles? Miren lo que dice Hechos 8:1. Por aquellos días se levantó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos los discípulos, menos los apóstoles, se dispersaron por varios distritos de Judea y de Samaria. ¿De qué manera Satanás zarandeó a la iglesia de Cristo? La persiguió. Ahora, ¿con qué objetivo Satanás persiguió a la iglesia de Cristo? ¿Para sacar a los buenos cristianos y dejar a los malos cristianos al frente de la iglesia para que la iglesia se pierda? No, Satanás persiguió a la iglesia de Cristo para destruirla. Noten que esta gran persecución que hubo, todos los apóstoles, menos Juan, porque Juan lo metieron, según la tradición dice, lo metieron en una olla de aceite hirviendo, se salvó milagrosamente y terminó desterrado en la isla de Patmos. Menos Juan, todos los demás discípulos murieron. Dice la tradición que Pedro murió crucificado boca abajo. Pablo le cortaron la cabeza. Esteban lo apedrearon. Todos los discípulos de la iglesia apostólica fueron perseguidos. De hecho, noten que los 3 primeros siglos hubo una gran persecución sobre la iglesia. Los cristianos eran arrojados en el circo romano para que la fiera lo despedazaran. Los cristianos, muchos fueron decapitados, otros fueron crucificados. Y hay evidencia que muchos cristianos en los caminos los crucificaban y le untaban brea. Y por la noche les prendían fuego para que sirvieran como antorcha humana para alumbrar el camino, para que los viajeros miraran el camino por donde estuviesen caminando. Sufrieron toda clase de tortura, de vejaciones hasta el 3er siglo, cuando Constantino se convirtió al cristianismo y paró la persecución. Constantino el Grande, el cristianismo lo puso como religión oficial del Estado. Al Constantino convertirse al cristianismo, dice la mensajera del Señor en el libro Conflicto de los Siglos, que la norma de la iglesia se rebajó y una ola de paganismo entró a la iglesia, trayendo con ella sus prácticas, sus costumbres y sus ídolos. Los cristianos sinceros
al ver cómo el cristianismo se había corrompido, aceptando todo ese paganismo, los cristianos sinceros se separaron. No quisieron mezclarse con esa abominación. Pero en el siglo V, en el 530, cuando la Iglesia Católica se establece como poder monárquico, volvió a encenderse de nuevo la persecución, que es lo que se llama la Edad Oscura, que fueron 1260 años de persecución papal. ¿Cuál fue la suerte de los cristianos en esos 1260 años? Hoy en día ningún historiador puede precisar con exactitud la cifra de los millones de cristianos, hermanos, que sufrieron durante esta era oscura. Que fue predicha por el profeta Daniel en el capítulo 7, cuando dice que a los santos del Altísimo quebrantará y pensará cambiar los tiempos y las leyes. Entonces, ¿de qué manera Satanás zarandeó a la iglesia de Cristo? Destruyéndola. Pero siempre que morían cientos de cristianos por un lado, por otro lado se levantaban cientos de cristianos más sosteniendo la antorcha de la verdad. Y cuando Satanás vio que la muerte no le daba negocio, porque mientras más mataba, más se levantaban cristianos. Por eso es que estableció la estrategia que cuando Constantino se convirtió al cristianismo, la iglesia se corrompió y aceptó a todos los paganos y aceptaron todas esas prácticas paganas y todas esas fiestas paganas dentro del cristianismo. Y los sinceros se separaron. Cuando Constantino en el 321 fue cuando se estableció la primera ley dominical, el domingo como día del sol, día de adoración. Miren lo que dice la mensajera del Señor en cuanto al pasaje de Lucas 22:31, de que Satanás había pedido, los había reclamado para zarandearlo. Miren lo que dice la mensajera del Señor. Carta 42 del 27 de julio de 1878. Satanás no zarandeará la cizaña, porque a él le conviene que la cizaña esté dentro de la iglesia. Puesto que no gana nada con ello, él zarandea el trigo. Ahora miren esto que interesante. El diablo no probará, ni tentará, ni perseguirá a aquellos de quienes él está seguro, porque viven en abierta transgresión a la ley de Dios. Dentro del pueblo de Dios, Satanás no persigue a los cristianos mediocres. Dentro del pueblo de Dios, Satanás no persigue a los cristianos que viven en abierta oposición a la ley de Dios. Satanás persigue a los cristianos, hijos sinceros de Dios, que desea hacer la voluntad de Dios. Sigue diciendo, porque viven en abierta transgresión a la ley de Dios. Procurará, número 1, acosarlos y destruir a quienes se han enrolado en el ejército del Señor bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Manuel. Yo les voy a hacer a ustedes una pregunta. Cuando la cizaña está en control de la obra de Dios, ¿quiénes son los que terminan expulsados? O mejor dicho, como lo digo yo a los cubanos, ¿quiénes son los que terminan botados de la iglesia? ¿Quiénes? ¿Están seguros de eso? ¿Están seguros de eso?
Dice el apóstol Pablo, todos aquellos que quieran vivir piamente padecerá persecución. ¿Por qué Cristo estableció su iglesia aparte de la iglesia, de la iglesia, o sea, de la religión establecida en su época, la religión judía? Noten que Cristo tomó a los 12 apóstoles y cuando los tomó, hizo su iglesia aparte. Ahora, en el Nuevo Testamento, la iglesia del Señor, ¿dónde estaba? En las casas. Porque Pablo, cuando escribía, Pablo decía, saludadme a la iglesia que está en la casa del hermano tal, saludadme a la iglesia que está en la casa de la hermanita tal. Ellos no adoraban juntos en la sinagoga, ellos iban a la sinagoga solamente a explicarle las escrituras a los judíos para que los judíos salieran de la ignorancia y del engaño en la que ellos estaban. Pero la iglesia del Señor, los verdaderos cristianos, estaban en las casas. ¿Y por qué no adoraban juntos en las sinagogas? Porque eran despreciados por causa de la verdad. Cuando Pedro fue apresado y Juan fue apresado, ¿qué le dijo el Sanedrín? Te prohibimos que hables en nombre de Jesucristo. ¿Y qué dijo Pablo? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos cristianos hoy, cuando se paran en el púlpito adventista y predican acerca del mensaje de los 3 ángeles, los bajan del púlpito para nunca más darle el púlpito para predicar? Cuando hablan de Babilonia, cuando hablan de las 7 plagas, cuando hablan de la reforma pro salud, cuando hablan del tiempo de angustia de Jacob, cuando hablan del sello de Dios, cuando hablan del mensaje de la justificación por la fe en el púlpito, más nunca le dan el púlpito. Y son los mismos pastores, los líderes que están al frente de la iglesia, que te dicen, no, aquí de profecía no me hablen, porque a mí me lo han dicho en mi cara. Cuando yo estaba en la iglesia de la conferencia, a mí los pastores me decían, no, aquí no se puede hablar de profecía, aquí no se puede hablar de bestia, aquí no se puede hablar del sello, aquí no se puede hablar de nada que tenga que ver con los eventos finales. Se puede hablar en las iglesias. Bueno, llegó un momento que hasta yo, siendo alumno de escuela sabática, cuando el maestro daba la lección, yo levantaba la mano y no me querían dar la palabra. Y había momentos en que los hermanitos decían, hermano, mire, Danley quiere hablar. Y yo así, y el hermano cuando explicaba la lección era mirando para acá y mirando para allá, pero no quería mirar mi mano. Y había un hermano que le decía, Danley quiere hablar, dale la palabra. Ahora, yo les voy a decir algo. Al principio yo había dicho que yo tenía problema con esta interpretación de que en la iglesia viene un zarandeo, salen todos los malos y se quedan los buenos. ¿Me abrí? Esa es la interpretación que siempre hemos oído. Y que esos buenos que queden dentro de la iglesia, que van a ocupar los cargos, atender las universidades, atender las iglesias, atender las oficinas y todo, ellos van a recibir la lluvia tardía y los que están afuera, cuando salgan a predicar el fuerte pregón, van a entrar. ¿Saben por qué yo tengo un poquitico de problema con esto? Con esta interpretación, porque a mí Ezequiel 9 me dice lo contrario. Y hay hermanos que cuando he hablado con ellos, este tema que yo estoy predicando hoy, que he hablado lo del zarandeo, que he dicho, chicos, tengo este punto de vista del zarandeo. Muchos hermanos y aún pastores están empezando a considerar mi punto de vista. ¿Saben por qué? Porque no podemos olvidar Ezequiel 9. Porque Ezequiel 9, y eso ya lo hemos estudiado en otras predicaciones,
Ezequiel 9, Ezequiel 9. Cuando yo prediqué de Ezequiel 9, y pueden buscar el tema en YouTube, en mi canal de YouTube, que se llama Comenzar por mi santuario. En Ezequiel 9 hay un proceso de sellamiento. Y nosotros habíamos dicho que la hermana Guay, en el libro Testimonio para los Ministros, ella dice que el mismo proceso de sellamiento de Ezequiel 9 es el mismo sellamiento de Juan capítulo 7. Es el mismo. Es el mismo. Vamos un momentico para refrescar la memoria a Ezequiel 9. Vamos a Ezequiel 9. En otro tema vamos a hablar un poco más de cerca. Ezequiel 9, capítulo 4. Vamos por arribita. Dice: y le dijo Jehová, pasa por el medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Primeramente, hay un proceso de sellamiento. ¿Para quiénes? Para los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se cometen en Jerusalén. Significa que dentro del pueblo de Dios hay abominación. Dice la mensajera del Señor que el capítulo 9 de Ezequiel 9 es lo mismo que Apocalipsis 7. Es lo mismo. Apocalipsis 7, ¿cómo empieza? 4 ángeles aguantando los 4 vientos y un ángel que viene con el tintero de escribano y le dice a los 4 ángeles: no suelten los 4 vientos hasta que no hayamos sellado en la frente a los siervos de Dios. Noten que aquí dice el versículo 5, y a los otros dijo a mis oídos. Si ustedes leen desde el versículo 1, dice que hay 6 verdugos. Yo en otra predicación, en Comenzar por mi santuario, expliqué que aquí se ven 6 verdugos, pero que en realidad expliqué con la Biblia y con el espíritu de profecía que esos 6 verdugos, o sea, no son 6, son 7, que son los 7 ángeles con las plagas de Dios. Y lo expliqué con la Biblia y con el espíritu de profecía. Sigue diciendo: y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Y dice el versículo 6, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis, y habéis de comenzar desde mi santuario. Ahora, noten que la matanza, ¿por dónde debe de comenzar? Por el santuario. En el santuario, ¿quiénes ministraron en el santuario? Los sacerdotes. Si lo llevamos a la actualidad, ¿quiénes son los primeros que van a ser castigados cuando se cierra la gracia? Los pastores. Y lo vamos a ver en un tema más adelante que yo tengo preparado, que se llama el aullar de los pastores. Como la mensajera del Señor dice que los pastores su castigo después del cierre de la gracia va a ser 10 veces peor que los impíos que nunca escucharon la verdad. Y la mensajera del Señor, en Joya de los Testimonios, en el tomo 2, el capítulo 10, que se llama el sellamiento, que lo pueden estudiar en casa, en ese capítulo 10, el sellamiento, en Joya de los Testimonios, ella ahí te hace una exégesis, una explicación completa del capítulo 9 de Ezequiel. Una explicación completa. Y ella dice que cuando la gracia se cierre, donde primero Dios va a derramar su ira sobre este mundo, va a estar sobre su pueblo. Y después de ahí se va a extender para el mundo. Entonces, cuando la gente me dice a mí y me choca, no, porque en el zarandeo todos los malos se van a ir y dentro de la iglesia se van a quedar los buenos que van a recibir la lluvia tardía y van a predicar. Entonces, cuando yo leo Ezequiel 9 me dice a mí que después del proceso de sellamiento, dice que los verdugos pasan por la ciudad y la orden de Dios es matar viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres. ¿Y por qué hay esta matanza? Porque el versículo 4 me dice que dentro de la iglesia
hay abominación. Y la hermana White en Mensajes Selectos dice de que la iglesia ahora está en la apostasía omega. Ella dice que la condición actual de la iglesia es la apostasía omega. Entonces, por eso me choca cuando me dicen los malos se van, los buenos se quedan dentro de la iglesia. O sea, hablando de la institución, institucionalmente, los buenos se quedan, reciben la lluvia tardía y salen a predicar. Pero si Ezequiel 9 me está diciendo a mí, y miren para que ustedes vean. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y en versículo 7 dice, y les dijo, contaminar la casa y llenar los atrios de muertos. Dice, salid, y salieron e hirieron en la ciudad. Y el versículo 10 dice, así también yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, sino que haré recaer el camino de ellos sobre su cabeza. Y en el tema que yo preparé, el aullar de los pastores, vamos a ver más de cerca para que ustedes vean lo que la mensajera dice del Señor, lo que le espera a los pastores que son malos, que no son pastores conforme al corazón de Dios. Entonces me ha hecho pensar que cuando yo veo el zarandeo, yo digo, el zarandeo es destrucción, pero de que Dios va a limpiar su iglesia de todos los malos, administradores, pastores, de todo el mundo, miembros, todo el mundo los va a sacar a todos y van a quedar los buenos. Me choca cuando yo leo Ezequiel 9. De hecho, en el tema del aullar de los pastores, vamos a ver que Ezequiel 9, para nosotros poder entender Ezequiel 9, tenemos que leer Ezequiel 8. ¿Ustedes saben por qué? Porque Ezequiel 8 habla de las abominaciones que se cometen en el pueblo de Israel. Y el capítulo 9 de Ezequiel 8 es la continuación del capítulo 8. Ezequiel 8 es las abominaciones que hay. Ezequiel 9 es cómo Dios va a tratar con esas abominaciones, que va a poner una señal, un sello. Porque la hermana White, y por favor, vuelvo y repito, lean Joya de los Testimonios, tomo 2, el capítulo 10, que se llama el sellamiento. Esa señal es el sello de Dios. Pero una vez que concluye el sellamiento, que dice Apocalipsis 7, 1 y 2, una vez que concluye el sellamiento, ¿qué es lo que sueltan los cuatro vientos? ¿Qué es lo que sueltan los ángeles? Los cuatro vientos. Vientos en profecía, ¿qué significa? Enfermedad, tragedia, hambre, desastre. A eso incluyanle las 7 plagas de Dios. Y ella lo dice bien claro. De hecho, hay una cita que yo tengo de ella que me perturbó. Bueno, no es perturbar la palabra, sino como que me chocó. Hablando del versículo en Ezequiel 9, hablando del versículo 6, donde dice matar a viejos, jóvenes y vírgenes, ella dice que muchos padres van a ver a sus hijos caer, morir delante de ellos, porque como padres no supieron educar a sus hijos correctamente. Y ella lo dice, ella habla del versículo, dice, la orden de matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, ella dice, muchos padres van a ver a sus hijos caer, morirse delante de ellos. Porque no los disciplinaron en la amonestación del Señor, no los educaron en el temor de Dios. Hermano, nosotros aquí hemos hablado de Ezequiel 9 y no sé si ustedes recordarán que yo cité una cita de un manuscrito donde la mensajera del Señor, ella dice, estudiemos Ezequiel 9 porque eso se va a cumplir literalmente dentro de la iglesia. Así ella lo dice.
Ella lo dice así, y en el tema comenzar por mi santuario, yo saqué esa cita. Dice que Ezequiel 9 se va a cumplir literalmente dentro de la iglesia. Entonces, si nosotros entendemos que el zarandeo, como nos lo han explicado, es que los malos se van y los buenos se quedan y reciben la lluvia tardía y predican el fuerte pregón, y esa iglesia es la iglesia pura y santa, la iglesia organizacional, la iglesia institucional, ¿cómo es que entonces la hermana White dice que Ezequiel 9 se va a cumplir en la iglesia? Si aceptamos la otra teoría del zarandeo, que los malos se van y los buenos se quedan, ¿a quién Dios va a destruir? No debe. Pero si Ezequiel 9 se va a destruir, si Ezequiel 9 se va a cumplir, porque dice que se va a cumplir donde la iglesia va a ser la primera que va a ser castigada, y hay otra cita que en evento de los últimos días ella dice que la iglesia adventista va a recibir las plagas, al igual que las iglesias nominales, significa que estas plagas que van a caer sobre la iglesia es para los impíos, pero las plagas es después del cierre de la gracia. Entonces significa que antes del cierre de la gracia no puede haber zarandeo. El zarandeo deberíamos entenderlo como destrucción, pero después del cierre de la gracia. Miren lo que dice esta cita. Manuscrito 173, 1902. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, ¿qué va a recibir el pueblo de Dios? ¿Qué va a recibir? El sello de ¿quién? De Dios. No se trata de un sello o marca que se pueda ver. Solamente los únicos que pueden ver ese sello son los ángeles. Nosotros, o sea, no lo podemos ver. Sino un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritual. De modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Tan pronto como sea sellado y preparado ¿para qué? Para el zarandeo. Le vuelvo a hacer la pregunta de nuevo. Después que concluye el sellamiento, ¿qué es lo que viene? Vamos a quitar la palabra zarandeo. Después del sellamiento, que se cierra la gracia, ¿qué es lo que viene? Las plagas de Dios. Entonces, si la hermana White dice tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, porque el sello de Dios es lo que te va, y eso nosotros lo estudiamos, propósito del sellamiento. Todos esos videos, por favor, están en YouTube, en el canal de YouTube. El sello de Dios es un sello que se le pone a todos los hijos de Dios, pero es un sello de protección. ¿Se acuerdan que en Egipto, cuando en la 10ª plaga el destructor iba a destruir a todos los primogénitos de Egipto, qué fue lo que Dios mandó al pueblo que hiciera? En los dinteles y en la puerta, esa marca de sangre, vamos a ponerlo, vamos a decir lo que es ser el sello de Dios, que iba a proteger a la casa que tuviera esta marca de sangre, para cuando el ángel destructor pasara y mirara esa marca de sangre en la puerta, el ángel destructor sabía que a esa casa no podía entrar. Sabe que me encanta muchísimo. ¿Cuántos de ustedes han visto El Príncipe de Egipto, la película de Moisés en dibujo animado? A mí me encanta. Yo no me canso de ver, hermano, yo se la recomiendo. Está en YouTube, El Príncipe de Egipto. Hermano, en los dibujos animados me encanta la parte cuando el cielo se abre a medianoche y se ve como un humo, que es el ángel destructor. Me encanta la parte que hay una parte como que cuando el humo ese va caminando y va a una casa y ve la sangre, hace así y se retira. Me encanta como en los dibujos animados lo retrataron. Es más, hay una parte que se ve una familia judía y por debajo de la puerta,
se ve como una luz que viene y como que la familia está así asustada, así, como que se va asustando, y de pronto se ve como esa luz se va, como dando a entender de que el ángel destructor no podía tocar esa casa, porque esa casa estaba la sangre en los dinteles de la puerta y en la puerta también. ¿En la película se ve? Ah, no sabía, yo lo vi mejor en los dibujos animados del Príncipe de Egipto. Por eso, mis queridos hermanos, el sello prepara al pueblo de Dios para cuando pase por la gran crisis final, ninguna plaga te va a tocar a ti. Ninguna plaga, ninguna. Sí vamos a pasar necesidades y dificultades, pero las plagas solamente van a tocar a los impíos. Y dice la mensajera del Señor, tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo. Sin embargo, cuando usted habla con un pastor adventista de la iglesia institucional, le dice, no, el zarandeo viene primero, salen los malos, después que se quedan los buenos, reciben el sello, predican el fuerte pregón y viene la persecución. Pero el hermano puede aquí ubica el zarandeo después del sellado, no antes del sellado. ¿Cuáles son las causas que Dios va a traer un zarandeo a la iglesia que va a traer destrucción? Terminamos con esta última diapositiva. Miren, todo esto que usted ve aquí es lo que yo lo resumí, puse algunos, pero si usted va al libro Evento de los Últimos Días, en el capítulo del zarandeo, ahí está. Debido a que la iniquidad abunda, el amor de muchos se ha enfriado, por eso es que Dios trae para destruir. Noten que en Amós 9:9, cuando la casa de Israel fue zarandeado, en el versículo 10, ¿qué especificó Dios? Que iban a caer a espada los pecadores de mi pueblo. Entonces, dentro del pueblo de Dios, los pecadores, los cristianos impíos, van a ser destruidos. ¿Por qué? Por causa de la iniquidad, porque no practican el bien. Carta 46.887. Hombres impíos que no aman la verdad ni honran a Dios. Claro que van a ser destruidos, porque ningún hombre impío va a entrar al reino de los cielos. Un cristiano impío que no honra a Dios en su vida, en su manera de vivir, no puede entrar al cielo. Al final, ¿qué va a hacer esa persona? Destruida. Dice, cuando viene el zarandeo, dice, por la introducción de falsas teorías, testimonio para los ministros. ¿Cuál es la causa de la destrucción sobre el pueblo de Dios, sobre los malvados? Cuando viene la introducción de falsas teorías. Porque las falsas teorías desvían al pueblo de Dios de la verdad. Y si usted no está en la verdad, entonces ¿dónde usted está? En la mentira. ¿Y usted se puede salvar creyendo una mentira? Claro que no. Miren oigan los testimonios, como nos pregunté cuál era el significado del zarandeo, de esta destrucción que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Miren, cuando usted va a Apocalipsis capítulo 3, la séptima iglesia, la iglesia de la Odisea, tiene un problema, que es ciega, pobre, desventurada, miserable, desnuda. Esa es la condición de la iglesia. Pero el testigo fiel da un consejo para salir de esa situación espantosa que está la iglesia. ¿Cuál es el consejo? Yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? ¿Y qué significa el oro refinado? El amor que obra ¿por qué? El amor que obra ¿por qué? Por la fe. El oro refinado es el amor que obra por la fe. Mantengan ahí la palabra fe, manténganla ahí en la mente. Y después dice, y yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas. ¿Qué representa la vestidura blanca? Pureza, la justicia de Cristo. Y el tercer ingrediente es el colirio, para que tú te des cuenta y sepas y reconozcas que tú estás en una condición deplorable, y al tú reconocer que tú estás en esa condición deplorable, cuando te untes el colirio en los ojos, entonces vas a aceptar el remedio. Entonces, ¿qué es el oro refinado en fuego? Que obra por el amor, ¿sí? La fe. Y la vestidura blanca, la justicia de Cristo.
¿Cuándo fue que por primera vez se presentó el mensaje de la justicia de Cristo y fue rechazado? No. 1888. Cuando John C. Warner presentaron el mensaje de la justificación por la fe, la iglesia lo rechazó. Pero hoy, dentro de la iglesia, se sigue rechazando el mensaje de la justificación por la fe. ¿Ustedes saben por qué? Y eso también lo estudiamos, que dimos como 7 temas acerca del mensaje de la justificación por la fe y lo que sucedió en 1888. Miren, ¿qué plantearon John C. Warner? La justificación por la fe, la verdadera persona que ha sido justificado por Cristo Jesús, Cristo le da el poder para vivir una vida sin pecado, para vivir una vida en libertad y no en esclavitud pecaminosa. Pero para ellos poder plantear el mensaje de la justificación por la fe, primero tuvieron que plantear para que los oyentes ahí entendieran con qué naturaleza humana había venido Cristo. Y él dijo, mira, Cristo vino con una naturaleza como la tuya y la mía, una naturaleza caída, pecaminosa y debilitada por 4000 años de pecado. Y en esa carne pecaminosa, Cristo, que nunca cometió pecado, ni se halló pecado en él, ni mentira, en esa carne pecaminosa, Cristo venció. Y si Cristo venció, pues entonces nosotros en nuestra carne pecaminosa podemos vivir en victoria. Ahí fue cuando se formó lo que se formó y se rechazó el mensaje. Hoy, dentro de la iglesia adventista corporativa, usted dice que usted puede vivir sin pecado, vencer el pecado, y le dicen que usted es un mentiroso, que eso es satánico. Pero ese fue el mensaje que John C. Warner predicaron y fue el mensaje que la hermana White impulsó. Y en sus escritos la hermana White dice que el cristiano verdadero puede vivir en perfecta obediencia a la ley de Dios, puede vivir sin pecados, puede alcanzar la victoria sobre el pecado. Y hoy en día la iglesia adventista, la mayoría de todos los pastores se levantan en contra y dicen, ¿cómo? ¿Qué? Perfección de carácter, vivir sin pecado. No, le dicen que usted es un satánico. Es más, se han escrito libros hoy, teólogos adventistas han escrito libros en contra del mensaje de John C. Warner, y que el hermano Juan dijo que era un mensaje que fue traído del cielo. Y hoy ellos están en contra de ese mensaje. Se han escrito libros para ridiculizar la teología de la última generación, que el hermano White defendió la teología de la última generación, donde dice que en los tiempos finales va a haber un pueblo sobre la tierra vestido con la justicia de Cristo, que va a vivir sin pecado después que se cierre la gracia hasta la venida de Cristo Jesús. Y hoy teólogos adventistas han escrito libros en contra de la teología de la última generación, una teología que la hermana White defendió, predicó y propagó. Entonces, ¿por qué va a venir un zarandeo? Porque precisamente la iglesia no acepta de que podemos vivir en victoria. Por eso es que ella dice que se nos mostró que lo motivaría el testimonio directo. ¿Por qué viene destrucción para la iglesia? Porque los hermanos no quieren aceptar de que usted en carne pecaminosa, usted puede vivir en victoria, confiando en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que entonces los hermanos dicen, yo voy a seguir pecando hasta el día en que Cristo venga, porque eso es lo que se predica hoy. Pero el hermano White dice que después que se cierre la gracia, ya no va a haber más mediación por ningún ser humano. ¿Cómo entonces usted va a seguir pecando hasta la venida de Cristo Jesús? Si cuando se cierre la gracia y cese el ministerio de intercesión de Cristo Jesús en el santuario celestial, ya no hay más perdón para el hombre. ¿Quién lo va a perdonar a usted? ¿Quién va a presentar su sangre por usted si usted sigue pecando hasta la venida de Cristo Jesús? Entonces, por el rechazo de este mensaje importantísimo, por eso es la causa del zarandeo. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55. Lo mismo que hablamos en la lección de escuela sabática. ¿Qué es lo que va a hacer Satanás? Hará que el testimonio, o sea, el espíritu de profecía, los escritos de la mensajera del Señor, no tenga ningún efecto dentro del pueblo de Dios. En
Pocas palabras, vamos a despreciar los testimonios. Y recordemos que en la clase de escuela sabática, cuando dimos el don profético, que fue la clase que te fue hoy, ¿qué dije? Hermano, si usted desprecia los escritos de la mensajera del Señor, usted me está despreciando a una simple hermanita. Usted está despreciando a Dios. Porque ella dice que el autor de los testimonios es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que inspiró a los santos hombres de la antigüedad. Rechazar los testimonios es como rechazar la palabra de Dios. Porque lo que la mensajera del Señor escribió, inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios, no es palabra de ella. Y si usted está rechazando a Dios, si usted está rechazando los testimonios, que es rechazar a Dios, ¿usted espera salvarse? Una pregunta de reflexión. ¿Usted espera salvarse? Y hay personas que te dicen, no, que por el rechazo de los testimonios viene el zarandeo, se van de la iglesia. Pero si es que hoy en día prácticamente, ¿cuántos hermanos pastores adventistas no conozco que rechazan el espíritu de profecía? Que no quieren saber si son pastores contratados en nómina, pagados con el diezmo de los feligreses, y usted en su iglesia, usted no puede mencionar al hermano White. Que mi esposa ahí está de testigo, que a mí una vez me lo dijeron. No, aquí de esa hermanita no nos hable. Un pastor que actualmente descansa. Pregunto, si el zarandeo Dios va a sacar a los malos, ¿cuándo lo va a hacer? Y el hermano Joseph el sábado pasado, él habló acerca del ataque al espíritu de profecía. Y hoy en día hay un gran ataque. Hoy en día los pastores inventan cuanta teoría para minimizar el efecto de los testimonios. Para minimizarlo. Antes los pastores adventistas subían al púlpito con la Biblia y de este lado, como bueno, hace años, 30 años más atrás no existían los tablets, ¿con cuánto usted veía en una mano al pastor con la Biblia y en la otra mano como con 5 o 6 libros del Espíritu de Profecía? Y era la Biblia aquí, los libros del Espíritu de Profecía aquí. Y cuando tenía que decir una cita de la mensajera del Señor, no porque abrían el libro, no, porque en el libro tal, en la página tal, miren lo que dice la mensajera del Señor. Hoy en día, en los púlpitos adventistas, no se habla de la mensajera del Señor. Y los pastores le dicen, predique de la palabra de Dios nada más. Bueno, ven acá, y cuando la hermana Guay habla, ¿de qué habla? ¿De vacaciones en Cancún? ¿Mm? ¿De vacaciones en Europa? De lo bien que la pasó, ¿cómo se llama? Este centro turístico famoso en Dominicana. En Punta Cana. Si en sus escritos ella lo que hace es exaltar al Salvador, y dar consejos inspirados de Dios. Y es por eso que entonces cuando venga la destrucción, el rechazo a los testimonios de Dios es motivo de destrucción del profeso pueblo de Dios, de aquellos que no quieren aceptar los testimonios de la mensajera del Señor. Por eso es que Proverbios 29:18 dice que un pueblo sin profecía, ¿qué pasa? Se desenfrena. ¿Y por qué hoy el pueblo de Dios, muchos que hoy se miran y dicen, ay, cómo está la iglesia adventista? Esta no fue la iglesia que yo conocí hace 30 años más atrás cuando yo entré, como esto ha cambiado, esto está
tremendo, la apostasía es tremendo, esto está vaya, que no tengo cómo catalogar cómo está la iglesia ahora. ¿Saben por qué la iglesia está como está? Porque había un rechazo a los testimonios. Porque segunda de Crónicas 20:20 dice, creí a Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas y ¿qué van a hacer? Van a ser prosperados. Y es por eso que entonces a mí me choca esta interpretación del zarandeo donde que siempre hemos escuchado, y entonces mis queridos hermanos quise compartir esta investigación que hice con ustedes acerca del zarandeo, acerca del zarandeo. Y hay hermanos que yo he hablado, hermanos muy inteligentes, que son muy estudiosos de la Biblia, que han considerado lo que yo he dicho y han dicho, lo que tú me has dicho tiene bastante sentido. Porque al final, hoy en la iglesia, la mayoría de todos los que hoy conformamos el movimiento adventista libre, ¿por qué somos adventistas libres? Porque nos botaron de allá y vinimos para acá. ¿Y por qué nos botaron de allá? Porque cada vez que predicamos la Biblia con el espíritu de profecía, no quieren escuchar. No podemos hablar, no podemos decir nada, pero sí hay que dar el tiempo para mantenerlos a ellos, eso sí. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor permita que nosotros podamos seguir estudiando la palabra de Dios para que podamos seguir comprendiendo estos temas. Recordemos que lo que Dios quiere para su pueblo es que nosotros estudiemos para que la luz siga saliendo. Yo, esta investigación, este tema que hoy presenté, no es algo como absoluto, sino que a partir de lo que yo les he presentado a ustedes, yo voy a seguir estudiando más el tema. Voy a seguir estudiando más el tema. De hecho, cuando nosotros vamos a la historia de la iglesia adventista, los que la hemos estudiado concienzudamente, nos damos cuenta que muchas veces cuando los pioneros estudiaban un tema, tenían sus poquitos errores, pero a partir de esos poquitos errores ellos seguían estudiando y seguían estudiando hasta pulir la luz, hasta pulir la verdad. Y es por eso, mis queridos hermanos, que les presenté este tema del zarandeo, pero visto desde otra perspectiva. Porque para mí me era un poco incómodo esta perspectiva de que, y de hecho un hermano que yo sigo muy consagrado él en Facebook, hace poquito él puso en Facebook, el zarandeo no es como te lo han contado. Él es de la otra conferencia, no es de la Biblia. Y él dice, el zarandeo no es como te lo han contado. Dice, el zarandeo viene después de las plagas, pero lo que se va a salir de la iglesia no es la cizaña, es el trigo. Los verdaderos hijos de Dios serán expulsados de la misma manera en que Cristo fue expulsado de la sinagoga por decir la verdad, es de la misma manera en que los verdaderos hijos de Dios que querramos vivir la verdad, vamos a ser expulsados y vamos a tener que reunirnos los que realmente somos sinceros, los verdaderos, que queremos mantenernos en la verdad. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor les guarde. Vamos todos puestos de pie a cantar el himno final.